En esta presentación vamos a ver aspectos económicos, jurídicos y militares en lo concerniente al conflicto actual que mantiene la República Argentina y el Reino Unido por el Atlántico Sur, que es, como veremos a continuación, un espacio muy superior en amplitud, en posicionamiento estratégico y en recursos naturales que solamente las Islas Malvinas. El contenido de la presentación se distribuye de esa manera, tiene 3 grandes capítulos. El primero es la magnitud de la disputa, con el cual comenzaremos ahora, seguido por seguridad jurídica y seguridad militar, que son puntos de vista para abordar las estrategias que cada uno de los dos países están realizando. Hacia 2016 vencía la fecha para presentar las reclamaciones por las 350 millas náuticas que otorgaba la ONU a través de una oficina en particular llamada CONVEMAR o Convención de los Derechos del Mar, donde los países presentan sus pretensiones sobre los territorios marítimos que surgen desde la continuidad de sus plataformas sumergidas desde las costas territoriales. Allí tenemos la primera gran alerta. Esto es bastante reciente, es muy posterior a la Guerra de Malvinas, y podemos apreciar en el mapa que se encuentra a la izquierda la presentación oficial de la República Argentina, donde a nosotros nos corresponden las 350 millas náuticas alrededor o desde la costa continental argentina alrededor de Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, como así también del territorio argentino antártico. Pero lo que debemos notar en primer lugar es la pretensión del reclamo inglés, que es el que se encuentra en el mapa de la derecha. Este mapa, por su importancia, yo creo que ha tenido una difusión exageradamente baja o nula, incluso dentro del ámbito diplomático y legislativo de la nación argentina. Entonces, si nosotros estamos considerando que la guerra de 1982 fue por el territorio de las Islas Malvinas, en el año 2016 entramos de lleno a un conflicto de magnitudes mucho más grandes, y en la siguiente filmina lo que vamos a hacer es corroborar de qué se trata. La magnitud, si se quiere, completa o al menos una estimación de lo que está en juego entre Argentina y el Reino Unido, representa más de 4 millones de kilómetros cuadrados en territorios marítimos, el control del paso interoceánico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, la base militar de Malvinas, que como veremos genera un cerco militar en torno a toda América Latina y es bastante importante. Vamos a ver un mapa en particular al respecto. Desde allí, la proyección y posterior reclamo sobre el territorio antártico y más de 60.000 millones de barriles de petróleo y recursos gasíferos que se encuentran estimados por ellos, ¿no? Por el British Geological Survey. Eso equivale a 14 años de PBI argentino y a 2 años de PBI británico. Fíjense, un cálculo simple: si son 60.000 millones de barriles de petróleo, imaginen que el barril de petróleo costará $1, son 60.000 millones de dólares, el equivalente a la deuda externa argentina completa. Y bueno, además es lo que siempre hemos estudiado quizás desde el colegio, que es una zona con gran diversidad de recursos marítimos. La segunda óptica que utilizamos en esta presentación es aquella que tiene que ver con la seguridad jurídica. Inglaterra realiza sus emprendimientos a través de empresas privadas principalmente, lo que implica que necesita la capitalización y la inversión del sector privado para llevar adelante esos emprendimientos. Y en forma consecuente, esos emprendimientos privados necesitan cierta seguridad de que van a poder realizar la extracción del recurso natural del cual se esté tratando y que van a poder comercializarlo. Esos son puntos importantes, digamos, desde el punto de vista comercial, para llevar adelante desde un emprendimiento privado un proyecto de esas características. Al primer recurso al que le apunta el Reino Unido en los últimos 20 años
tiene que ver con la extracción petrolera y la posibilidad de extraer los recursos energéticos en el Atlántico Sur por parte de Inglaterra depende de la financiación privada de esos emprendimientos. Por lo tanto, si Inglaterra lo que busca es tomar una primera ganancia desde el punto de vista de los recursos petroleros y gasíferos a través de la concesión que brinda a empresas privadas, va a ser muy importante desde el punto de vista de esas empresas privadas tener la seguridad de que van a poder extraerlo, y esa seguridad en un territorio que está en disputa. Recordemos que las extracciones petroleras no son sobre el territorio de las islas, sino que es una exploración offshore, o sea, es una operación que se realiza en mar abierto, y es propiamente dicho en el mar Argentino, que está próximo a las Islas Malvinas, y es una zona que hemos reclamado en el 2016 en Naciones Unidas, que ellos también la reclaman. Entonces es un territorio que está en disputa desde el punto de vista jurídico, y por lo tanto toda seguridad militar o legal referente a tratados internacionales termina siendo muy vinculante a la hora de que los accionistas de estas empresas privadas a través de las cuales el Reino Unido pretende extraer estos recursos, tomen las decisiones de invertir o no. Bueno, aquí lo aclaramos un poco más. Seguridad jurídica no se refiere a la intensidad discursiva de los líderes nacionales, sino a las acciones legislativas concretas. Tampoco se refiere a las amenazas militares, sino al movimiento de tropas. Y vamos a ver a continuación lo que ha pasado en un ensayo histórico que hemos tenido sobre una de las empresas petroleras que se llama Desire Petroleum. Cuando nos referimos a la intensidad discursiva de los líderes nacionales, en particular yo pienso que en América Latina somos muy fácilmente seducidos por discursos encendidos por el político que eventualmente ocupa el cargo de, por ejemplo, presidente de la nación. Pero el mundo no se mueve necesariamente por esos discursos, sino por las acciones concretas que esos dirigentes, a través de los órganos legislativos y judiciales o militares, vayan tomando, ¿no? Lo que tienen allí es la cotización de una empresa, de Desire Petroleum. Es una empresa que comienza sus operaciones, el 100% de sus operaciones en el momento que se analiza, año 2009, estaban focalizadas en la exploración offshore en torno a las Islas Malvinas. Por lo tanto, las variaciones que nosotros vamos a ver pueden corresponder a movimientos del sector energético, que en ese momento no hay, en esos pocos meses no hay grandes sacudidas en el sector petrolero mundial, y suceden un par de eventos políticos militares entre Argentina y el Reino Unido que tienen impacto sobre el precio de las acciones. Por lo tanto, la línea verde que ustedes ven allí es la cotización sobre el eje derecho en dólares por acción de esta empresa. Por ejemplo, para la fecha del 4 de septiembre tienen que la empresa tenía un valor por acción de $40, llega al 2 de octubre a un pico máximo de $96, muy próximo a $100, y luego cae a $60 y se estabiliza hacia fin de año en $80. ¿Cuáles son los eventos que ocurren y el orden de ocurrencia de los mismos? Comienzan las actividades de exploración petrolera de estas empresas. Se hace el parcelamiento y se asigna por parte del Reino Unido a estas empresas unos lotes, digamos, en mar abierto para realizar actividades de exploración petrolera y comercialización en el caso de que pudieran extraerlo. El día 11 de septiembre de 2009, el Reino Unido envía 4 aviones de guerra, unos aviones de última tecnología europeos, en reemplazo de 4 aviones que habían quedado de parte de ellos en custodias de las Islas Malvinas desde la guerra de Malvinas. Entonces, en ese momento se produce
un vuelo militar, digamos, de 8 aviones, ¿no? 4 que ingresan en reemplazo de otros 4 que se retiran. A todo esto, la Cancillería nuestra, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino no estaba ni enterado, y la parte de la sociedad civil se entera a través de una publicación de un diario británico llamado The Sun, que dice furia argentina por el rearme militar del Reino Unido en Malvinas, a lo que la diplomacia argentina no estaba ni enterada. Pero eso tiene un impacto sobre los accionistas. Ustedes fíjense aquí en la primera franja roja del gráfico de las acciones de Desire Petroleum, cómo en la semana que se produce la actualización militar, se produce a su vez un salto en el valor de la acción de esta empresa, que solo operaba en Malvinas en esa época, de $40 a $80 la acción. Lo que significa que ese respaldo les da a los accionistas, o sea, el respaldo militar les da a los accionistas muchísima seguridad. Si le quieren cuantificar, sería el doble de seguridad de que van a poder llevar adelante su emprendimiento con éxito. El segundo punto que marcamos con fuerza es el día 2 de octubre del año 2009, que es cuando Irlanda, el último país que faltaba en la Comunidad Europea, ratifica el Tratado de Lisboa, tratado que juega como la constitución política de Europa, donde se incluye a Malvinas como territorio británico y como territorio europeo de ultramar. Por lo tanto, todo conflicto que nosotros tuviésemos con el Reino Unido en torno a Malvinas sería también un conflicto europeo. En las épocas en las que estamos grabando este video ya se ha producido o se está produciendo el Brexit, aunque no se ha terminado de producir, y hay que ver qué impacto va a tener eso en las acciones de estas empresas. Pero el Tratado de Lisboa marca, sumado a la actualización militar, marca el vértice, la punta máxima de esta cotización, que llega hasta $96 la acción. Si se fijan, hay desde aproximadamente el 19-20 de septiembre hasta finales de octubre, hay un periodo marcado en celeste. Ese periodo que nosotros marcamos allí es una etapa en la cual un grupo de la sociedad civil argentina, una asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, realiza un análisis del Tratado de Madrid, que lo vamos a revisar a continuación, y descubre que la actualización militar en lo que respecta al vuelo de 4 aviones nuevos y 4 aviones viejos del Reino Unido que entran y salen de Malvinas genera una violación de un tratado de índole militar, y por lo tanto es un tratado que pone bastante de rodillas a la Argentina en términos de relaciones internacionales, y por lo tanto al realizarse un incumplimiento de manera unilateral e inconsulta, Argentina podía denunciar ese tratado, lo que significa romperlo. En ese periodo nosotros podemos ver que se suma adicionalmente que Argentina rechaza, el Congreso Nacional rechaza la pretensión europea de incluir a Malvinas como territorio británico de ultramar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, todo ese periodo celeste, dentro del gráfico, está explicando una gran caída que borra el crecimiento de la acción desde $96 la acción y lo hace retrotraer hasta $60. Es una caída casi de 40 puntos y es bastante equivalente a la primera subida que tienen las acciones con la actualización militar, que fue de $40. ¿no? Sube $40 por actuación militar, y por la actividad del Congreso Nacional ya genera un retroceso en la acción de $36. Es decir, que cuando nos ponemos a mover variables de índole militar, ya sea de un lado o del otro,
o variables de índoles políticas legislativas, tiene un impacto real con lo que podríamos denominar la potencialidad de un emprendimiento de realizar esta extracción de recursos a nombre de Gran Bretaña. Eso es muy importante, y es muy importante también ver que la verborragia discursiva de los dirigentes hacia un lado o del otro no tiene aquí ningún impacto. Siguiendo con el tema de la seguridad jurídica, como les decía, hay dos tratados muy importantes, el Tratado de Madrid y el Tratado de Londres. Si bien no los vamos a ver completos aquí, vamos a ver las partes fundamentales para que no lo pasemos por encima, porque son temas bastante relevantes. El Tratado de Madrid, al que hacemos referencia nosotros, se firma el 15 de febrero de 1990. Por parte nuestra está el embajador Lucio García del Solar, y el representante de la delegación británica es Sir Crispin Tickell. Vamos al punto 5 del tratado. Dice: ambos gobiernos aprobaron con satisfacción el informe final del Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre medidas para crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar, y decidieron, bajo la fórmula de sobresoberanía que se refiere al punto 2 de esta declaración. Punto 5a. Establecer un sistema transitorio de información y consulta recíproca sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental. Los objetivos del sistema son fortalecer la confianza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir a lograr sin demoras innecesarias una situación más normal en la región. El texto de este acuerdo figura en el anexo 1 de esta declaración conjunta. En el anexo 1, en el punto 3, dice información recíproca sobre movimientos militares. Subpunto 1. Las partes se proporcionarán recíprocamente por la vía diplomática y con una anticipación mínima de 25 días información por escrito acerca de: punto A, movimiento de fuerzas navales compuesta por 4 o más buques. Punto B, movimiento de fuerzas aéreas compuestas por 4 o más aviones. Punto C, ejercicios en que participen más de 1000 hombres o que se efectúen más de 20 salidas de aeronaves. Punto D, ejercicios anfibios o aerotransportados en que participen más de 500 hombres o se efectúen más de 20 salidas de aeronaves. Y a continuación están las medidas de longitud y latitud en el mapa para identificar cuál es la zona que está en cuestión. Es decir, que en la forma y en el momento en que se redacte esto, lo que busca es que cualquier movimiento militar argentino sea notificado con un mes de antelación al gobierno del Reino Unido. Y esto es cuando ellos generan la actualización militar. En el gráfico que veíamos anteriormente, esos mismos violan este tratado que subroga nuestra soberanía al control por parte de los ingleses. Por lo tanto, es muy importante que hubiésemos aprovechado esa oportunidad para derogarlo, cosa que al final no pasó. El Tratado de Londres es otro tratado de la misma época que este sí se logra convertir en ley, es la Ley Nacional número 24.184 y es un tratado de promoción y protección de inversiones. El tratado es largo, pero aquí vamos a repasar dos artículos. El artículo número 2 dice promoción y protección de inversiones. Punto 1. Cada parte contratante promoverá y creará condiciones favorables para la inversión de la otra parte contratante, invierta en capitales dentro de sus respectivos territorios y sujeto a su derecho de ejercer los poderes conferidos por su legislación, admitirá dichos capitales. Las inversiones de inversores de cada parte contratante recibirán en toda ocasión un tratamiento justo y equitativo y gozarán de protección y seguridad constante en el territorio de la otra parte contratante. Ninguna parte contratante perjudicará de alguna manera con medidas injustificadas o discriminatorias la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación en su territorio de las inversiones de inversores
de la otra parte contratante. Cada parte contratante observará todo compromiso que haya contraído con relación a las inversiones de inversores de la otra parte contratante. Artículo 3. Tratado nacional y cláusula de la nación más favorecida. Ninguna parte contratante someterá en su territorio las inversiones y las ganancias de inversores de la otra parte contratante a un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias de sus propios inversores o a las inversiones y ganancias de inversores de cualquier tercer estado. Lo que significa que en todo el territorio nacional nosotros tenemos que darle el mejor trato existente a los inversores del Reino Unido. Es decir, si nosotros tenemos un trato favorable con Ecuador, con Brasil, con México, con Colombia, nosotros tenemos que darle ese mismo nivel de trato a los inversores del Reino Unido. Y fíjense, cuando hablan de la parte territorial, este tratado se firma casi al mismo tiempo, se firma un poquito posterior, pero es casi al mismo tiempo que el Tratado de Madrid. Por lo tanto, este tratado también está protegiendo las inversiones que van a realizar las empresas extranjeras en el territorio de Malvinas y en las zonas del mar argentino de exploración offshore. Estos dos puntos son fundamentales para entender lo que sucede y cómo ha ido avanzando desde el punto de vista militar y desde el punto de vista diplomático y legislativo, el Reino Unido fortificando su posición en torno a Malvinas, mientras nosotros la verdad que hemos hecho muy poco. El tercer capítulo de esta presentación busca abordar, aunque de manera muy general, yo creo que vamos a mostrar algunos datos que no son muy conocidos, la cuestión militar vigente, ¿no? El punto de inicio es claramente el Tratado de Madrid y la existencia en Malvinas de una base militar británica, ¿no? La triangulación militar regional por parte de las bases militares británicas, estadounidenses y la Cuarta Flota, países de las regiones aliados al eje anglosajón por Tratado de Libre Comercio. Lo que vamos a ver es un mapa que hemos desarrollado con las principales, no son todas, bases militares de Estados Unidos y bases militares del Reino Unido. Si ustedes buscan una presentación de Héctor Tesey, van a encontrar que estas bases surgen en las épocas de la Guerra Fría, donde se pensaba que se podía trasladar un conflicto militar al Atlántico Sur, ¿no? Esa es la raíz de por qué estos países que conforman la OTAN, el Reino Unido y Estados Unidos, se fortalecen en América del Sur, porque pensaban que se podía desatar un conflicto militar a gran escala con el eje ruso, si se quiere. Este gráfico es de construcción propia, es un gráfico pero muy relevante. Lo que tienen es en el centro de América Latina, y van a ver, por ejemplo, que tenemos el océano en azul, y van a ver que hay un recuadro bastante grande que está celeste el océano. Esa parte celeste es la zona de acción de la Cuarta Flota Norteamericana, que es un escuadrón de portaaviones, y ellos controlan este espacio ante eventuales conflictos militares de escala, ¿no? Lo que puede llegar a ser la injerencia militar que ellos realizan en diferentes países o un conflicto de índole mundial también. Tienen unos puntos rojos que señalan ubicaciones. El punto rojo que está en Paraguay es una base militar de Estados Unidos en Asunción. Y hacia el oeste van a ver que la mayoría de los puntos se ubican en Colombia y Centroamérica. Son todos lugares donde tiene bases militares de Estados Unidos. Van a ver en Malvinas que hay un punto de base militar. Ese punto es del Reino Unido, es obviamente la base militar de Malvinas, correspondiente al Reino Unido. Y todos los puntos que se encuentran hacia el este son bases militares que tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur. Como ven, este punto es muy importante porque no es Malvinas, es toda una estrategia de control
y de posicionamiento militar sobre América Latina, donde Malvinas juega un rol importante, pero no es solo Malvinas, es todo un sistema de control que ellos están defendiendo. Y ese sistema no tiene solo su cara militar, sino su alcance económico. Este mismo gráfico de América Latina lo que hace es mostrarles en rojo los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Son básicamente extensiones, todos los mercados, en todos esos mercados Estados Unidos entra sin aranceles diferentes, por lo tanto, desde el punto de vista de ventas de las empresas norteamericanas, es como si estuvieran vendiendo dentro de Estados Unidos, salvo por la cuestión de la distancia en cuanto al flete. En azul tienen aquellos tratados que han firmado promoción y protección de inversiones contra empresas estadounidenses, dentro de la cual está Argentina, está Bolivia, está Uruguay, está Ecuador, y en amarillo tienen allí 2 países en Centroamérica, son los países que han firmado ambos tratados. Ese color azul también correspondería si nosotros hiciésemos el gráfico de los países que firmaron libre comercio con el Reino Unido. Es decir, que Argentina no tiene ninguna posición de defensa desde el punto de vista comercial tampoco, porque Argentina protege las inversiones tanto estadounidenses como británicas en el territorio continental. Este gráfico es importante, tienen en el eje lateral izquierdo, medio en trillones de dólares corrientes, la evolución del gasto militar mundial, ¿no? Estamos hablando de un mundo que desde el año 2002 en adelante realiza una escalada sin precedentes y obviamente que se está preparando para un conflicto de escala mundial que no sería el primero en la historia porque ya hemos tenido varios. Pero frente a ese conflicto, ese conflicto potencial, cómo se están preparando algunos países en particular. Tienen en este gráfico Argentina, que es el país que está señalado en el gráfico, pero es el país que tiene menor gasto. Superior a Argentina tenemos a Chile, a Colombia, a Brasil y por supuesto muy superior al Reino Unido. La fuente de este gráfico es el World Data Bank, o sea que estos son los datos que reportan las oficinas presupuestarias de todos los países a el Banco Mundial, a su oficina de datos que es manejada por la ONU, ¿no? Entonces esto es lo más serio que van a encontrar. Es por supuesto lamentable que Argentina frente a un vasto territorio no tenga ni siquiera las intenciones de defender. O sea, Argentina no podría en este punto resistir ni siquiera una invasión al continente. Pero sobre muchas cosas que podríamos decir, sí, al momento de realizar el gráfico me ha llamado poderosamente la atención la forma en la que copia la curva Brasil al gasto militar que realiza el Reino Unido. Si se fijan, Brasil, con menos recursos obviamente, copia la misma curva, es decir, primero aumenta el gasto del Reino Unido y después lo aumenta Brasil. En todo lo que puede, quizás no puede equipararlo, pero sí tiene la intención. Cuando el Reino Unido baja su gasto militar, Brasil también lo baja. Es decir, que en la región se está preparando más Brasil para un posible enfrentamiento con el Reino Unido que la misma Argentina, lo que es lamentable, pero bueno, esos son los datos. Bueno, en esta presentación hay otras que vamos a realizar, pero en esta lo que hemos visto es la magnitud de la disputa desde el punto de vista económico, los avances que ha tenido en materia jurídica, en materia legislativa, el Reino Unido incorporando a Malvinas como territorios europeos de ultramar, firmando el Tratado de Madrid, el Tratado de Londres, realizando actualizaciones militares, realizando un potente gasto militar, incluyendo Malvinas dentro del listado de bases militares bajo la órbita de la OTAN. Esto es algo que viene desde los 70. Entonces hay un país
que tiene una estrategia de posicionamiento y de defensa sobre ese territorio, y hay otro país que somos nosotros que no tenemos ni siquiera un análisis estratégico. Esta presentación lo que busca hacer es ordenar cierta información que es pública, que es oficial, para que podamos todos ir desarrollando un pensamiento estratégico en torno a esta causa, que es ni más ni menos que el territorio nacional.